Estimados, bienvenidos a nuestra clase número 6. Hoy hablaremos de modelos de análisis organizacional. Recuerden hasta aquí que hemos hablado de cómo el cambio es algo natural, es algo que ocurre en nosotros, alrededor de nosotros, y es algo que involucra adaptación. Adaptación de las personas, adaptación de las organizaciones, que están compuestas por personas. Entonces, este proceso adaptativo en muchos casos va a conllevar algún nivel de resistencia, sobre todo cuando esos cambios afectan nuestra forma cotidiana de hacer las cosas, es decir, afectan nuestros hábitos, afectan nuestra estabilidad futura. Por ejemplo, de pronto adaptarse a algo que no estás acostumbrado puede involucrar temor, porque va a involucrar aprender muchas cosas, y sobre todo cuando estás dentro de organizaciones en estructuras formales, donde hay una remuneración por tareas. El no cumplir con ciertas tareas puede conllevar un despido. Entonces, eh, los cambios, en la medida que estos sean muy grandes, muy repentinos, involucren cambiar muchas estructuras, va a conllevar mayor nivel de resistencia. Entonces hablamos un poquito de cómo asumir un proceso de adaptación para gestionar los cambios. Hablamos del cambio planificado. Y ahí hablamos de eh, Kotter, ¿verdad? Hablamos de Lewin, Levine, y hablamos de otros autores que están ahí también en los textos que ustedes leyeron y que colocan más o menos pasos para gestionar los procesos adaptativos, los procesos de gestión del cambio. Definimos lo que es desarrollo organizacional. El desarrollo organizacional es gestionar estos cambios de manera que puedan conllevar un beneficio para las personas y también para las organizaciones. Y el desarrollo organizacional básicamente es un proceso que conlleva muchas etapas, es un proceso a largo plazo, o a mediano plazo, pero los hábitos, las personas no cambian de un día para otro. Y eso conlleva que todas las personas dentro de la organización estén en sintonía, implica que la gerencia apoye esos procesos, eh, involucra utilizar ciencias de la conducta, ¿verdad? Y para poder saber qué hacer, hay algunas etapas, hay algunos pasos. Esos pasos hablábamos de que involucraban tener información precisa para poder establecer qué hacer, y eso involucra hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico da paso a una intervención y posteriormente hay que analizar si esa intervención estuvo bien hecha o no. En la etapa de diagnóstico es importante poder definir bien la problemática, y en función de que se defina o esté bien definida la problemática, utilizar un modelo explicativo de esas variables que están dentro del problema a fin de poder utilizar la estrategia diagnóstica correcta. Como estrategia diagnóstica podemos utilizar eh, procesos de observación, podemos utilizar entrevistas grupales, individuales, utilización de cuestionarios, test, en fin. Tenemos una batería de instrumentos y metodologías que se pueden utilizar en un proceso diagnóstico. Lo importante es diagnosticar aquello que es relevante, ¿sí? Entonces, en la medida que se definan esos dos elementos previos, como la problemática y el modelo de análisis, vamos a poder hacer un buen diagnóstico. Es por eso que hoy hablaremos de los modelos de análisis organizacional, porque es lo posterior que viene a la definición del problema. Y sí, cuando hablamos de modelos, no hablaremos, ¿verdad?, de estos personajes que salen en las revistas y que se visten bien y que son atractivos. Hablaremos bien de los modelos en el sentido de las maquetas, ¿sí? Y estas maquetas finalmente, ¿qué es lo que son? Una visualización de la realidad, pero a una escala más pequeña. En ese sentido, un modelo, ¿qué es? Es una forma de representar en pequeño una realidad específica, ¿ya? Por lo tanto, conlleva la explicación de cierto número limitado de variables y la relación que tienen esas variables. Es una especie de simplificación. Recuerden que el modelo de Lewin solamente permite entender cómo gestionar un proceso de cambio, proceso de adaptación. Nada más.
Puede también un modelo ser entendido como un ideal que sirve para efectos de investigación o de experimentación. Los modelos no tienen la intención de ser entendidos como la realidad que representan, ¿ya? Sino más bien su construcción involucra cierta dosis de subjetividad. ¿Por qué? Porque los modelos también van cambiando en el tiempo. Los modelos explicativos tienen un contexto, un momento en la historia, ¿sí? Donde las variables en ese que involucran o que están dentro de ese modelo tienen sentido para cierto momento de la historia donde efectivamente hay un modelo económico, hay una norma hay un sistema de valores, hay un nivel educacional, hay normas sociales que rigen. Entonces los modelos básicamente sirven o son útiles en un pequeño por un pequeño momento, digamos. Por eso conllevan cierta dosis de subjetividad, sobre todo cuando estos modelos no han sido probados, ¿ya? Toda construcción de un modelo que se concuerde a efectos de conceptualizar la organización y para posteriormente facilitar su análisis, diseño o rediseño, por una parte, nunca podrán comprender toda la realidad, porque solamente conllevan la relación de ciertas variables. Nos van a servir para entender ciertas relaciones básicas. Tendrán que demostrar su utilidad para analizar la especificidad de las organizaciones del sector público o privado donde se quieran ocupar. Es decir, hay ciertos modelos que puedan utilizarse en un contexto u otro. Y si bien contendrá a lo menos elementos y variables fundamentales, es decir, de relaciones básicas, siempre tendremos que entender que la realidad es más compleja como para poder decir que los resultados de ese modelo son una verdad fundamental e irrefutable, ¿ya? Hay varios aspectos que iremos viendo a lo largo de la cátedra que afectan los resultados de un diagnóstico. Y ahí tienen que ver también con cómo se lleva a cabo. Pero bueno, sin duda, abordar una realidad, ¿ya? Una realidad compleja, ¿ya? Con un modelo o sin un modelo, es mejor hacerlo con un modelo, ¿sí? Entre operar a cuerpo, digamos el corazón o el cerebro, que es con un diagnóstico previo. Sin un diagnóstico previo, sin duda va a ser siempre mejor con un diagnóstico. Y si ese diagnóstico está basado en evidencia, ¿cierto? En una relación causal entre una parte del cuerpo y otra, va a poder ser va a tener mucha mayor capacidad de predicción. Entonces los modelos, en ese sentido, para nosotros, eso es lo que tienen. Demuestran la relación entre ciertas variables y por esa razón podemos confiar en ellos, siempre teniendo en cuenta su limitación, ¿cierto? Que son modelos explicativos que solamente sirven para esas variables y en cierto contexto y no escapan más allá. Henry Mintzberg es un autor que nos habla o nos propone un modelo de análisis del diseño organizacional. Él plantea que el éxito de un negocio, de una organización, se puede explicar no por el uso de un atributo cualquiera, sino por cómo se relacionan varios de esos atributos. Entonces, por eso habla de un diseño. Los aportes de Mintzberg son pertinentes a propósito de estudiar, evaluar y definir cuál es la mejor relación, la mejor configuración, ¿ya? de esos atributos para una organización, dependiendo de un contexto, dependiendo de cuáles son las características de esos atributos. Veremos eso a través de algunos ejemplos. Mintzberg plantea, para poder hablar de estos atributos, las características de estos atributos, él necesita definirlos. Entonces él habla, y esto está muy claro, digamos, cuando se estudia administración o cuando hablamos de ingeniería de las organizaciones, ingeniería comercial, ingeniería industrial, cuando hablamos de gestión de recursos humanos, administración de recursos humanos,
digamos, en ese contexto, estas variables son sumamente claras, ¿sí? En toda organización va a existir un ápice estratégico, o donde está el dueño, o donde está el equipo directivo, una línea media, donde están las jefaturas, un núcleo de operaciones eh, que se encarga efectivamente de llevar a cabo tareas. Por otra parte tenemos lo que es la tecnoestructura, y por una quinta parte o atributo de las organizaciones tenemos el staff de apoyo. Evidentemente pueden estar todas, ¿ya?, estas variables, estos atributos dentro de una organización o no. Va a depender del tamaño, la complejidad. Lo que dice Mintzberg es que dependiendo de las características de la organización, va a ser importante que alguno de estos atributos tenga mayor relevancia o no. Y es ahí donde este modelo comienza a tomar sentido, ¿sí? En la medida que, por ejemplo, uno de estos atributos debiese tener mayor preponderancia, ¿ya?, y no lo tiene, entonces hay un mal diseño. Es decir, hay organizaciones que están distribuidas a lo largo del mundo y que deben tener una estructura, ya, zonal, regional, ya, o que está orientada a clientes, a segmentos de clientes, ¿ya? Y no funciona de esa forma, entonces va a tener problemas, ¿ya? De alguna manera adelanta o hacia allá es donde apunta el modelo de Mintzberg. Vamos a revisar cuáles son las partes de estos atributos y cómo se configuran, quiénes están ahí, cuáles son sus características. En el ápice estratégico están todas las personas encargadas de la responsabilidad general de la organización, es decir, dueño, como les decía anteriormente, el director, todos aquellos que se encargan de el futuro de la organización, de gestionarla. Aquí tenemos algunas imágenes que pueden ser de su gusto o no, pero que son de los ejemplos, digamos, de aquellos que están en el ápice estratégico. En nuestro caso, nuestro presidente, ¿verdad?, o quien el presidente de turno, tiene una función estratégica para la nación, para el futuro de la nación. En distintos contextos, ¿verdad?, en distintos niveles: económico, social, educacional, salud. Bueno, ahí tenemos a Richard Branson y también tenemos a Francisco, Papa Francisco, ¿sí? Son todos representantes de distintos tipos de organizaciones reconocidas, digamos, a nivel mundial. Bien, esta cumbre o ápice estratégico está encargado de asegurar que la organización cumpla su propósito o misión, y también de que satisfaga las necesidades de aquellos que la controlan o que tienen poder sobre la organización, ¿ya? Sindicatos, con los ministerios que las fiscalizan, con los propietarios. En la línea media están los altos gerentes hasta los supervisores de contacto, o sea, la jefatura directa. Todo lo que es jefaturas, gerencias, ¿sí? Y a nivel de operaciones, todas las personas que efectivamente llevan a cabo tareas principalmente de tipo rutinario, ¿sí?, controlable, de tipo administrativo, son los que ejecutan, ¿sí?, son los que llevan a cabo la prestación del servicio, son los que están en contacto con la realización de la actividad fundamental de la organización. Los docentes, por ejemplo, en este caso de la universidad, personal administrativo, ¿ya? Bueno, son los encargados de realizar el trabajo básico, productos, ¿ya?, servicios. Y bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de aquellos que realizan finalmente la actividad central, llevan a cabo la tarea. Son los que aseguran los insumos de la producción, transforman los insumos en producción, distribuyen, proveen. En el área de la tecnoestructura, cuando hablamos de tecnoestructura vamos a hablar de todas aquellas personas que, como refleja este dibujo,
estén relacionadas con la gestión o el establecimiento o definición de la forma de la organización, del diseño de la organización. En nuestra sociedad, en realidad, les comentaba en clase que es muy difícil que esto esté delegado, ¿sí? Que esté delegado en una profesión. Más bien va surgiendo con el tiempo y las organizaciones van creando departamentos o extinguiendo departamentos en función de su aporte al propósito de la organización. Y básicamente la experiencia dicta que van apareciendo departamentos, áreas de manera informal, se van estableciendo con el tiempo y más bien van apareciendo por necesidad, por sentido común, más que por un diseño previo. Pero en este sentido, Mintzberg establece o dice que son todas las personas que están fuera de la línea jerárquica que se preocupan por estandarizar o normalizar procesos. Por lo tanto, habla como bien de como aquellos que prestan servicios de consultoría, asesoría y que de alguna manera orientan o dirigen el diseño de la organización. Obviamente el diseño, como ya les explicaba antes, la forma que tiene la estructura, habla de cómo se distribuye la autoridad. ¿Ya? Por lo tanto es importante. También va a hablar de procesos de trabajo, la comunicación que existe entre los distintos departamentos, quién tiene más responsabilidad, quién tiene responsabilidad o autoridad sobre quién. ¿Ya? Bueno, en este caso cuando hablamos de la tecnoestructura vamos a hablar de la estructura en sí, de los procesos que hay que emanan de ella y de quienes están encargados de definirla. Vamos a hablar aquí entonces de estudios de trabajo, control, evaluaciones de desempeño. Bien. Básicamente es todo lo que está asociado a la gestión de procesos, de personal, ¿ya? De control, de estandarización. Y también hay un quinto componente que, insisto, puede estar o no la estructura, puede estar o no el staff de apoyo, podría estar o no la línea media. Cuando hablamos del staff de apoyo vamos a hablar de todas aquellas relaciones con externos de la organización, con vínculos que existen con externos, que se relacionan con la organización, pero que no están contratados directamente, sino que más bien prestan servicios. Ya sea a través de un contrato, ya sea... Pero en muchos casos hablamos de externalización de una parte, ¿sí? También vamos a hablar de servicios de asesoría o de consultoría. Son unidades especializadas que proporcionan servicios indirectos y que se encuentran fuera de la corriente operacional, como dice acá. Por ejemplo, personal de aseo, que es contratado de una empresa externa, consejería, el área contable o remuneraciones, seguridad. Tenemos varios ejemplos de cómo se han ido externalizando, digamos, ciertos servicios. La cafetería de la universidad, bueno, los call centers también son externalizados. Eso simplifica la estructura de las organizaciones. En general, externalizar implica simplificar la gestión del Departamento de Recursos Humanos. Eh, Eso implica menos trámite, menos contratos, menos gestión para la organización en sí. Bueno, estoy aquí pasando por alto algunos elementos que tienen que ver con eh, variables que es importante tener en cuenta al momento de establecer el diseño de una organización. Lo estoy pasando por alto porque quiero centrarme en que adquieran una lógica, porque esto lo van a ver en la lectura del modelo. Es importante tener en cuenta estas variables cuando hablemos del diseño, ¿ya?
El nivel de especialización del trabajo, el nivel de formación o de capacitación dentro de la organización, qué tantas habilidades están desarrolladas, cuál es el nivel de preparación, digamos. Entonces los programas de formación, en la medida que estén bien llevados a cabo, sean permanentes, vamos a poder contar efectivamente con un nivel mayor o menor de disposición de habilidades, ¿ya? Eh, Todo lo que tiene que ver con el adoctrinamiento, establecimiento de normas, vamos a hablar de la cantidad de puestos, unidades de personal, sistemas de planificación o de gestión, descentralización o distribución de la autoridad, ¿ya? En este caso para tomar decisiones, para eh, distribución, digamos, del poder. Entonces llegamos a esta etapa, a esta parte que tiene que ver con, en función de las variables anteriores, ¿sí? Que son algunas, ¿ya? Hay más variables, pero en función de tomar en cuenta estas variables, vamos a poder establecer, ¿sí?, si la estructura de una organización debe ser o no tal o cual. Misbra nos plantea algunas como ejemplo, ¿ya? De aquellas yo les voy a mencionar tres para no extendernos, porque cada uno de estos modelos la verdad es que puede conllevar mucho tiempo para poder llegar a dominarlo. Entonces él nos plantea de que hay una estructura que es la simple o la estructura empresarial, y básicamente aquí yo diría que están todas las empresas de pequeño tamaño, hasta el mediano tamaño. La estructura simple o empresarial se basa en la supervisión directa, debido a que la mayor importancia está en la cumbre estratégica y el núcleo de operaciones, ¿ya? Entonces las decisiones, ¿dónde se toman? En la jefatura. ¿Y la jefatura quién es? Básicamente el dueño, ¿sí? Dueño, uno o dos jefes, personal, ¿ya? Incluso podría no estar la línea media, ¿ya? Mucho personal, jefatura. Por eso hablamos de qué empresas están ahí, qué organizaciones toman esa estructura simple o empresarial. Aquellas empresas que comienzan, digamos, crecen un poco, están entre el pequeño tamaño, mediano tamaño, dependiendo de la categorización en términos de cantidad de personas, facturación, ¿ya? Eh, Otro diseño que podemos encontrar es el diseño de la burocracia mecánica, ¿ya? Donde la estructura, como ven acá, o la tecnoestructura, es la variable más relevante, ¿sí? ¿Por qué? Porque habla de estandarizar, ¿sí? De estandarizar procesos. ¿Cuál es otro elemento importante que está o que es relevante en este diseño? La línea media, ¿sí? Tomen en cuenta que en función del primer dibujo que está arriba, aquí está tiene más tamaño, digamos, la tecnoestructura. Lo que es la externalización es un poco más pequeña, y lo que es la línea media está bastante también grande, digamos, o es relevante. Ejemplos de este tipo de organizaciones son organizaciones públicas, ¿ya? ¿Por qué burocracia mecánica? Porque básicamente hay procesos establecidos, ¿sí? Hay que seguir los procesos. Pero los procesos en realidad no necesariamente se diseñan en el CESFAM o en la municipalidad o en el hospital. Son definidos a nivel institucional, ¿sí? Son establecidos a nivel ministerial. Por lo tanto, impactan en las distintas regiones a lo largo del país, ¿ya? Y por esa razón no están asociados a la realidad probablemente del hospital que tiene una población más pequeña, ¿ya? Son estandarizados. Entonces hay un proceso para las cosas. Y el personal, los cargos, todo está determinado por la estructura. Las formas de realizar la selección, la forma de evaluar el desempeño, ¿ya? Y es mecánica porque básicamente no está muy relacionada con lo que ocurre en el entorno, sino que más bien obedece a un orden interno. Y una tercera ejemplo es
el diseño que él llama burocracia profesional, donde lo relevante en este diseño es el núcleo de operaciones, ¿ya? ¿Y por qué? Tomando en cuenta que en el núcleo de operaciones hay profesionales, ¿ya? Entonces se basa más bien como en cómo gestionar eh, esos conocimientos y destrezas, ¿ya? Cómo gestionarlos. ¿Por qué? Porque en el núcleo operativo es donde encontramos eh, el personal cualificado, ¿ya? Entonces aquí hay muchos elementos a tomar en cuenta, como la descentralización, por ejemplo, en en los propios profesionales. Aquí tenemos como ejemplo un establecimiento educacional, ¿sí? Donde el docente, el profesor de matemáticas o el profesor de inglés es el que tiene un cuerpo de conocimiento, ¿ya? Que es relevante, y finalmente su expertise es el que le da autoridad para tomar decisiones, ¿ya? Hablamos también de un ejemplo de una organización, una empresa consultora, donde la empresa va a ser relevante o va a ser de prestigio la función de que sus consultores tengan mayor o menor expertise. Vamos a hablar aquí también un ejemplo como un hogar de menores, donde efectivamente hay un abogado, hay un psicólogo, psicóloga, hay un equipo multidisciplinario, ¿ya? Que se encarga de distintos temas asociados a la infancia, por ejemplo, eh, y donde ellos son los que deben tomar las decisiones, ¿sí? Y así, un hogar de ancianos y así. En la medida que los profesionales que prestan los servicios o que se encargan de un área, eh, en la medida que digamos que esos profesionales son los que realizan las tareas, son aquellos los que deben tomar las decisiones. Entonces supongamos que una empresa o una de estas consultoras, donde la lógica es que efectivamente funcione con una alta descentralización, ¿ya? Más que un cuestionamiento de la toma de decisiones, hay un sentido de o una necesidad de información de las tomas de decisiones. Funcione con una estructura simple, ¿ya? Donde antes de que cada profesional tome decisiones, tiene que esperar las instrucciones de la jefatura. Y si la jefatura no tiene las competencias para tomar las decisiones en esa área, como por ejemplo el director del establecimiento que le diga a la fonoaudióloga o al psicólogo que debe evaluar de tal o cual forma, ¿ok? Entonces, la idea o la lógica que plantea Mintzberg en función de contemplar ciertas variables para definir que una organización debiese tener uno u otro diseño, nos permite a nosotros entonces poder mirar una organización y ver si efectivamente está funcionando con un conjunto de variables que nos hablan de su buena o mala gestión, ¿ya? Entonces vamos a tener que tener en cuenta el nivel de estandarización de procesos, las características del núcleo de operaciones, el tamaño de la organización, ¿sí? Y la forma de gestión, para poder decir si efectivamente está utilizando el diseño correcto o no para su mercado, ¿ya? Para su gestión interna. Eso, digamos, a grandes rasgos, ¿ya? Otro de los modelos importantes es el que plantea Paul Lawrence y Jay Lorch. Ellos hablan del modelo de contingencias. ¿Contingencias con qué? ¿Ya? En este caso vamos a hablar de que una organización, ya lo hemos hablado, podemos ver la organización como un todo, podemos ver la organización también en sus subpartes, ya las cuales podemos en este caso definir como departamentos de personal, finanzas, investigación y desarrollo, producción. Dependiendo del tamaño de la organización vamos a tener más o menos departamentos. Entonces, para estos dos autores, uno de los puntos relevantes es que el grado de especialización, ¿ya? Es decir, la orientación de cada departamento y el nivel de integración que existe entre ellos es un elemento importante.
¿ya? Habla de que en la medida de que, por ejemplo, el departamento de personal o el departamento de investigación y desarrollo se especializan tanto en temáticas de investigación y desarrollo como investigación de mercado, o el departamento de personal se tiene que manejar todo lo que es la normativa respecto al código del trabajo, formas de contrato. Se especializan tanto una de otra que se llegan a separar, a diferenciar tanto, ¿ya? Eh, que efectivamente pueden llegar a existir problemas, ¿ya? Por una por un mal nivel de integración, ¿sí? Pueden haber conflictos entre departamentos, como conflictos por recursos, conflictos por diferencias de visión. Bueno, en fin, pueden haber distintas rivalidades o conflictos al interior de los departamentos, que pueden incluso ser como grupos de personas aislados dentro de una organización. Entonces es importante fijarse en la integración que existe en los distintos departamentos. La diferenciación habla entonces de esto, ¿cierto? De la subdivisión en distintos departamentos en función un área de conocimiento, por proceso, porque cada organización cada departamento responde a un contexto específico, ¿sí? El de personal se encarga de la gestión, digamos, de la remuneración, los horarios, tipos de contrato, bonos, horas extra, o sea, gestión de información de personal. Finanzas se preocupa de que efectivamente no contraten tantas personas, no compren tantas cosas, o efectivamente valora el nivel de desempeño de la organización a nivel económico, ¿sí? Si redituó de forma positiva, si hay ganancias, si hay pérdida, la relación con los bancos, se encarga de otra área, se especializa en otra temática. Entonces, aquí ya para recalcar, investigación y desarrollo presenta revisiones y controles generales, hay poca presión. Al interior del Departamento de Investigación y Desarrollo existe una estructura diferente. Hay una relación en donde la jerarquía no es lo más importante, sino que piensen las personas que están al interior del equipo y presentan una estructura tipo estrella, ¿sí? Donde hay una interconexión, o debiese existir una interconexión entre cada uno de ellos. Una comunicación fluida, una forma de resolver los conflictos en conjunto, eh, pero esa forma de trabajo es distinta al área de finanzas, ¿ya? Donde hay una estructura más formal, donde hay una jerarquía más marcada, ¿ya? Donde hay procesos más establecidos. Entonces, en función de eso, eh, bueno, ahí hay un ejemplo también del área de producción. Es importante hablar de la integración, ¿ya? Ahí hay una pequeña notita donde dice: la organización se divide en departamentos, los que desempeñan una función determinada para dar solución a un contexto específico, y cada departamento responde a un contexto que es relevante para su propio desempeño en la tarea. Entonces, es importante que eh, estos autores lo que ponen énfasis es que eh, hay que poner cuidado al nivel de diferenciación de las tareas, a cómo ese nivel de diferenciación puede poner en riesgo la relación interna de la organización, la definición de procesos, ¿ya? Y por eso es importante que exista integración entre los distintos departamentos, que efectivamente la información que está en el departamento personal pueda efectivamente ser útil, ¿ya? Y pueda ser entendida por los demás departamentos, ¿sí? Lo que se hace en ventas también sea útil para los demás departamentos, los del área jurídica también, ¿ya? Y puede haber a nivel más bien social también sentimiento de equipo, compañerismo, somos parte de la misma organización, eh, pero que efectivamente entre ellas, entre un departamento y otro, exista integración de procesos. Entonces, en la medida que la organización se va eh, separando, ¿sí? Se va especializando, si no hay mecanismos de integración entre ellos, finalmente van a terminar
separando, ¿sí? Y el peligro de ello es que efectivamente va a dificultar el control, efectivamente la información de una y otra parte no van a ser bien leídas, ¿ya? Y eso obviamente puede conllevar a conflictos, mal ambiente laboral y también a la desaparición de una organización. Entonces es importante ponerle énfasis a esos elementos, sobre todo cuando una organización está en etapa de crecimiento. Darío Rodríguez establece un modelo llamado modelo para armar. Tiene una visión, o la visión de este modelo es una visión mucho más amplia y habla finalmente de independiente del tamaño de la organización, independiente de la problemática que le planteen, usted puede tener una noción general de cómo organizar esta información, esta problemática, ¿ya? Entonces, modelo para armar, Darío Rodríguez. Él nos habla de que las organizaciones podemos observar distintas dimensiones o tipos de variables que encajan en dimensiones más grandes, como por ejemplo la organización y el ambiente, como por ejemplo la cultura nacional y la cultura organizacional. Estructura, comunicaciones, ¿sí? Nos habla como de islas de variables, ¿ya? En la que nosotros podemos separar o encajar distintos modelos, teorías, ¿ya? Para abordar temáticas que se puedan alojar ahí. Entonces, cuando hablemos de poder, autoridad y liderazgo, vamos a estar hablando de fenómenos similares. Conflicto, ¿ya? Descripción y evaluación de cargo, desempeño. Otra isla es motivación, otra isla clima laboral, otra isla son lo que tiene que ver con la gestión de los sindicatos o relación con los sindicatos, y otra isla tiene que ver con la toma de decisiones. Cuando hablemos de la organización ambiente, dice Rodríguez, van a ser relevantes o qué cosas van a encajar aquí cuando nos estén hablando de la importancia crucial en la constitución de la organización o cuando las variables tienen una relevancia importante ahí. La forma que adoptan los procesos de poder, comunicaciones, motivación, relación de la organización con los miembros, posibilidades de desarrollo, posibilidades de reclutamiento. Entonces, cuando nos habla de la organización o variables que pueden estar dentro de lo que es la organización ambiente, vamos a estar hablando de las dimensiones a nivel organizacional con su ambiente interno, más que con el ambiente externo. Pero incluye ambas, organización a nivel, digamos, como un todo, con su ambiente interno. Por eso es importante entonces, él habla de las comunicaciones en términos de comunicaciones internas o comunicación con usuarios, con clientes, con proveedores, ¿ya? La relación entre la cultura y la cultura organizacional. Mitos acerca del trabajo, creencias acerca de las relaciones laborales, acerca de los plazos, los buenos y los malos, liderazgos informales o héroes anónimos, valores o sistema de valores compartidos, estilos de vida inducidos por la organización. Entonces, cuando nos hablen de un conjunto de elementos que estén asociados a todas estas variables, vamos a estar hablando de cultura o cultura organizacional. Cuando nos hablen de descripción de los miembros de la organización, en términos de edad, sexo, educación, antecedentes laborales, descripción de los organigramas, la organización del trabajo, número de departamentos, número de equipos de trabajo, todos estos elementos que están acá, ¿ya? La forma o el diseño organizacional, cuando hay aquí de descripción de subunidades, la organización matricial, divisional, funcional, son formas de diseño organizacional, ¿ya? La forma que puede tomar la estructura. Entonces, básicamente lo que nos dice Rodríguez es que de las distintas variables que nos hablen, él nos trata de ejemplificar, ya lo verán en el texto, también se extiende respecto a esta idea. Cuando nos hablan de estos elementos, ¿ya?
Es decir, mira, me están hablando, o en la reunión hablamos de los estilos de mando, hablamos de la forma de liderazgo de la jefatura, hablamos eh, del liderazgo ejecutivo, del prestigio, eh, de la organización formal versus la informal. Todo esto puede encajonarse en lo que él habla de la distribución del poder y la autoridad y los estilos de liderazgo. Dentro de esta temática, ¿sí?, vamos a encontrar un conjunto enorme de modelos, ¿sí? Existen al menos 10, 12 modelos de liderazgo, ¿ya?, en los que nos explica o nos define o nos describe un estilo de liderazgo en función de las características del grupo. ¿Ya? Aquí no nos dice cuál ocupar. Aquí nos dice que cuando nos hablen de ciertos elementos podemos encajonar esta conversación, o cuando nos estén hablando del organigrama, cuando nos estén hablando de la línea de mando, cuando nos estén hablando del estilo de mando, vamos a estar hablando entonces de las variables de liderazgo, poder, autoridad. ¿Ya? Y es por eso entonces que si nos encajonamos en ese ítem, en esta temática, hay que abordar un modelo o literatura asociada con esa variable. Y así en cada caso, ¿sí? Cuando se nos hable de la relación de los miembros, la forma de comunicación de las personas, la forma en que se asume el poder entre las partes, vamos a estar hablando de conflicto, ¿ya? Lo mismo cuando hablemos de descripción y evaluación de desempeño, hay otras variables, lo que es motivación, igual. Entonces esos elementos los van a encontrar en el texto. Básicamente aquí ya no se vuelve muy relevante, digamos, que yo les describa cada uno de estos puntos. Básicamente Darío Rodríguez nos explica la importancia nos da una forma de una lógica de cómo agrupar distintas variables que nos pueden plantear en una entrevista, en una conversación, para encasillarlo en un gran conjunto de conocimiento, ¿ya? Cuando nos hablemos, entonces me hablen de motivación, entonces todo el cuerpo teórico en el área de motivación puede coincidir o me puede dar señales de cómo diagnosticar esta temática. Cuando me estén hablando de descriptores de cargo, de evaluación, entonces hay todo un cuerpo de conocimiento que yo debo abordar, encajonar ahí para abordar la temática. Bien. Bueno, en la literatura que acompaña esta clase van a encontrar mayor detalle respecto a estos modelos. Estos modelos son algunos de los muchos que pueden obviamente manejar para explicar, digamos, la relación entre variables cuando les plantean una problemática. Evidentemente no todas las problemáticas van a concordar con alguna de estos modelos que vimos aquí, ¿sí? Bien, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. A continuación, la clase que viene, vamos a hablar de la importancia que tiene el cliente, las competencias que debe tener el consultor y la ética del profesional que realiza consultoría. Entonces ya vamos a comenzar a hablar de el proceso, ¿sí? Del proceso que es importante tener en cuenta al momento de levantar la información, definir la problemática, establecer un modelo. Es importante tener en cuenta entonces cómo llevar a cabo el proceso que continúa y que tiene que ver con llevar a cabo un plan de intervención y que tiene que ver con efectivamente evaluar el impacto de esa intervención. En ese proceso va a ser entonces importante la relación que tienen con el cliente, establecer etapas en un proyecto y efectivamente
realizar un trabajo en función de ciertos estándares y cierto nivel de ética profesional. Bien, lo dejamos hasta aquí por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Chau, chau.